Hola, buenas tardes a todos y todas. Este es un video para la clase del jueves 21 de septiembre del curso integrado de Humanidades, que es 0125. Primero el recordatorio para todos y todas, de este jueves en 8 tendremos la prueba de la clase de filosofía. Ingresarían 4 materiales: la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Fundamentación de los Derechos Humanos de Antonio Marlasca, un fragmento de la lectura del Manual de Antifilosofía de Michel Onfray y la lectura de conceptualización antropológica del neoliberalismo. Em, el examen será un examen a libro abierto. Pueden llevar los apuntes, pueden llevar los libros, pueden llevar la antología. Será un examen de desarrollo, donde habrá un menú de preguntas y un grupo de preguntas que los estudiantes mismos tendrían que seleccionar. Es un primer término. Eh, Ahora vamos a hablar de la idea de la reconceptualización antropológica del neoliberalismo. En ese sentido, es importante regresar a la idea de, del derecho natural y del contrato. Eh, Habíamos dicho que, digamos, la idea del derecho natural está asociada a la idea de la naturaleza humana, ¿verdad? De la idea de que los seres humanos tenemos algún tipo de naturaleza. ¿Cuál es esa naturaleza? Varía de pensador a pensador, ¿verdad? El derecho natural lo que haría es proteger los elementos esenciales de la naturaleza humana, sin los cuales los seres humanos no serían tales seres humanos. ¿Cuál es esa naturaleza humana? Bueno, existen distintas filosofías para explicar la idea de naturaleza humana. Entonces, autores como Hobbes, por ejemplo, consideran que la naturaleza humana es una naturaleza egoísta, agresiva, competitiva, y que el hombre es el lobo del hombre, ¿no? Y justamente esta naturaleza humana significaría que los seres humanos, como somos seres agresivos y competitivos, necesitamos de fundar el Estado para que construir un gran leviatán, el Estado, el cual nos intimide, y sobre la base del miedo y la intimidación es como los seres humanos aceptamos la vida de la sociedad civil. Porque, digamos, le tenemos más miedo al Estado que a las otras personas. Entonces, sobre esa base es que se logra, digamos, se logra la vida social, ¿verdad? Esa es una de las teorías de la naturaleza humana. También está la teoría de Locke, que sostiene que los seres humanos somos básicamente propietarios, pasando por nuestro propio cuerpo, y cualquier cosa que se extienda de nuestro cuerpo se transforma evidentemente en nuestra propiedad. Es decir, si el trabajo sobre la tierra hace que los frutos de la tierra se transformen en propiedad de los seres humanos, y que el Estado se funda justamente como con el objetivo de garantizar la propiedad de los seres humanos.
una versión menos pesimista de la naturaleza humana, la podemos encontrar en Rousseau, quien cree que la naturaleza humana es bondadosa, es buena, es ingenua, y que son las instituciones las que corrompen a los seres humanos. Y los seres humanos, digamos, son entre comillas malos, justamente porque viven en instituciones corruptas. Eh, si no tuviéramos instituciones corruptas, entonces, digamos, los seres humanos no serían malos. Podríamos agregar una cuarta naturaleza humana, que es la que concibe el cristianismo, y esta naturaleza humana considera que los seres humanos somos pecadores por naturaleza, es decir, tenemos una naturaleza lábil, que es lo que explica por qué es que estamos como inclinados hacia el lado malo. Entonces, sabiendo cuáles son las cosas buenas, nos inclinamos hacia el lado malo. Y esta sería la discusión sobre las distintas formas de la naturaleza humana. Dentro de esta forma de la naturaleza humana, es que podría empezar a tener sentido, digamos, la discusión sobre la persona o el individuo del neoliberalismo y la reconceptualización antropológica del neoliberalismo. Habría que empezar por una idea, por definir algunas ideas, por ejemplo, concepto, que es el concepto, que es muy importante para todas las clases. En filosofía, lo que es más importante siempre es la capacidad de las personas de desarrollar sus ideas y, en segundo término, de saber cuál es el uso correcto de los conceptos que se están usando. ¿Qué sería un concepto? Un concepto es una construcción mental que surge por medio de la abstracción de las esencias inteligibles o por la integración en clases o categorías que agrupan nuevos conocimientos y nuevas experiencias. Repito, entonces, el concepto es una construcción mental que surge a través de la abstracción de lo que es esencial de un fenómeno, de las esencias que podemos entender de un fenómeno, o bien también puede surgir de la integración de clases o categorías de distintas clasificaciones que agrupan nuevos conocimientos y nuevas experiencias. La antropología, que es también una ciencia social, que es el estudio de los pueblos originarios, en filosofía lo entendemos como el estudio filosófico del ser humano, elaborado a lo largo de los siglos, y que es actualmente objeto de los filósofos. En ese sentido, si estamos hablando de la reconceptualización filosófica del neoliberalismo, el neoliberalismo toma su antropología profunda del liberalismo, o sea, el concepto de naturaleza humana que tenía John Locke, ¿verdad? Si los seres humanos somos básicamente propietarios, fundamentalmente propietarios. Eh, el neoliberalismo puede ser entendido, es una reconceptualización, una retoma, un refinamiento del liberalismo del siglo XVI, del liberalismo de John Locke, pero puede ser considerado una filosofía, una política, un programa económico, eh, que normalmente se presenta como una mezcla de dos valores. A veces se habla de democracia de mercado para hacer la conceptualización, pero hay una suposición de que hay dos instituciones que son las instituciones fundamentales. Uno, el libre mercado, o sea, las instituciones de libre competencia, y la democracia, pero no cualquier tipo de democracia, sino la democracia procedimental, dirección procedimental de un régimen democrático. Eh, Esa idea que está en el neoliberalismo no siempre fue así. Hay bastantes estudiosos que muestran que el origen del liberalismo no siempre fue democrático. eh, y
digamos, durante mucho tiempo pudimos ver cómo las distintas formas de la filosofía y de la religión siempre consideraron eh, de manera muy hostil eh, el enriquecimiento, digamos, el proceso de generación del mercado como la principal forma de regulación de las relaciones entre los seres humanos. Eh, Esa solo, digamos, la inmensa mayoría de las filosofías y de las religiones tienen muy estrictas o muchas sospechas con, eh, con los procesos de libre mercado y con los procesos de enriquecimiento masivo. Es hasta hace relativamente poco que Elon Musk, que Gates, que Jeff Bezos son considerados héroes de la sociedad, y no se les ve con sospecha, más bien o con repudio. Justamente, digamos, nuestra época es una época que no ve mal el exceso de riqueza, ¿verdad? De hecho, lo considera un valor. Eh, el liberalismo es un conjunto de autores de distinto tipo, por ejemplo, Locke, Bentham, Smith, Mill, Hayek, entre otros, y, eh, y tiene varios conceptos que le son claves. Uno, el egoísmo, la idea es una filosofía individualista que sostiene que el pilar de la sociedad, en primer término, son los individuos, no cualquier otro tipo de relación social. Estos individuos son egoístas, ¿verdad? Es decir, son autointeresados, sobre todo actúan sobre la búsqueda de su propio interés. Eh, Está movido siempre por el placer, es decir, por la decisión que le parezca más placentera. Eh, Son antisociales y son privados, son individuos privados. Eh, y tiene como una idea central que las leyes que produzca la sociedad no se inmiscuyan en la privacidad de los individuos y una tendencia a mercantilizar la vida, a establecer la medida de valor de las cosas. Es decir, la razón aparece como un cálculo y una negociación basada en el principio de utilidad. Necesitamos hacer un rodeo antes para entender qué es la idea de persona, porque queremos como conceptualizar cuál es la idea fundamental del neoliberalismo. La idea de persona, persona se dice prosopopón es la máscara, ¿verdad? La idea de que las personas son una máscara. Y para el cristianismo, eh, la persona es un personaje y es un fundamento simultáneamente. Es el carácter del personaje o de la personalidad en sí mismo, ¿verdad? San Agustín consideraba que las personas eran a imagen y semejanza de las tres divinas personas y que por lo tanto las propiedades de las personas estaban englobadas en la Trinidad, en Dios Trinitario. Para Boecio, la persona es una sustancia individual de naturaleza racional. Estamos hablando en todos estos casos de pensadores cristianos, ¿verdad? Eh, Boecio dice, persona es naturales racionales, individuo sustancia. La persona es una sustancia individual de naturaleza racional. En la modernidad, persona sobre todo describe a un individuo que tiene unas ciertas características de orden psicológico, sociológico y ético. Eh, el individuo, por lo tanto, sobre todo describe a la pertenencia a una determinada especie, eh, a un individuo que es en sí y para sí, ¿verdad? Y para Kant, el hombre, en general, todo ser racional, existe como un fin en sí mismo, no solo como un medio. Pero el hombre no es una cosa, no es algo, no puede usarse como un simple medio, sino que debe ser considerado como todas las acciones como un fin en sí mismo. De ahí viene la idea
del imperativo categórico kantiano, ¿verdad? Que supone que uno para actuar debe pensar si la acción que uno realiza puede ser considerado como, como un modelo de la acción universal. Es decir, si nosotros desearíamos que esa acción se repitiera de manera igual en todas las circunstancias en las que esa determinada acción es posible de repetir, ¿verdad? Y para Marx, por ejemplo, el individuo es en realidad un subproducto de la producción y del trabajo, es decir, es una expresión de un conjunto de relaciones sociales, ¿verdad? Eh, Más adelante, Adorno y Horkheimer van a plantearse cómo los individuos modernos están atrapados en por la alienación, por el principio de alienación, por la dominación tecnológica, ven en el individualismo más bien una antítesis de la personalidad individual y las personas sucumben a la técnica, a la razón instrumental, a la ciencia, a la tecnología como ideología y a la personalidad autoritaria. Podríamos hacer una recapitulación de las características fundamentales de la antropología eh, del neoliberalismo contemporáneo y podríamos decir que se estima como fundamental las relaciones sociales capitalistas y mercantiles, es decir, se ve la institución mercado como la institución central que de la vida de las personas y que se encarga de la distribución de los bienes escasos, que es la mejor forma en la cual podríamos distribuir los recursos que tienen los seres humanos. La forma política moderna sería el Estado, entonces los individuos son también ciudadanos de un Estado, están basados en una idea fundamental que es la idea del progreso, eh, es decir, la idea de que la historia se ubica desde una etapa inferior hacia una etapa superior, en la cual a través de, de un determinado grupo de reformas institucionales, esas reformas van a lograr el beneficio del mayor número y ese beneficio se va a derramar sobre los demás, inclusive en contra, inclusive en quienes estuvieron en contra de esas reformas. Eh, en el mundo moderno del trabajo se vuelve un valor que no lo es en el mundo antiguo, en el mundo medieval. Es una sociedad marcadamente tecnológica, la primera vez donde la tecnología se vuelve una cosa fundamental en nuestras vidas. Hay una concepción del mundo y de la naturaleza. Se concibe el mundo como una gran bodega de materiales, como una gran ferretería, donde hay que extraer recursos naturales, o bien una gran maquinaria que funciona sola y por su cuenta. El ideal de la buena vida es justamente la idea del aventurero próspero y del comercio y la industria. Y el saber privilegiado justamente son las ciencias, la matemática, las tecnologías, y de ahí se deriva, obviamente, bueno, y hay también una teología, que es la idea de un Dios interior, un Dios con el cual no se puede comunicar directamente sin necesidad de intermediación de ningún tipo. Y de ahí, obviamente, derivaríamos un hombre egoísta, racional y calculador, que tendría en su corazón las formas fundamentales de la existencia neoliberal, ¿verdad? Entonces, el neoliberalismo, como les dijimos, es una filosofía, es una filosofía sobre todo porque tiene un concepto de antropología humana, el ser humano egoísta y calculador. Eh, una política que tiene que ver con un impulso sistemático del Estado en promover la competencia para que se garantice el equilibrio del libre mercado. Eh, es también un programa económico de medidas que consisten en privatizaciones, desregulaciones, estabilidad monetaria,
eh, reducción de los aranceles, que es lo que normalmente con más frecuencia le decimos neoliberalismo nosotros, pero también es una sensibilidad cultural, que es esta idea de una sociedad donde cada quien cuida por lo suyo, y que no hay ningún tipo de tejido social o comunitario que impida o que modere los deseos egoístas y calculadores de los seres humanos. Entonces, este sería el resumen, digamos, de la lectura de Francisco Valverde. eh, y, y bueno, cualquier duda extra pueden escribir al correo del profesor. Repito cuáles son los materiales que vamos a usar en el examen de este jueves en 8, el jueves, de él, ya les digo exactamente la fecha, de el jueves 28 de junio, que es cuando tendremos el examen, eh, que son las lecturas de la teoría de los derechos humanos, fundamentación filosófica de los derechos humanos, los fragmentos del manual de antifilosofía y la reconceptualización del neoliberalismo.